Bueno, buenas noches. Nos encontramos hoy a través de la Asociación Seguridad Ciudadana en el 9 con una nueva jornada de asesoramiento, capacitación y en este caso tenemos la posibilidad de contar con la presencia del doctor Horacio Capurro, que es el ayudante fiscal de la ciudad de 9 de Julio. Lo primero que quisiera resaltar es que en el Estado muchas veces cuesta ingresar a las instituciones y que las instituciones se abran a la comunidad, incluso hasta las ONG. No nos dan participación, pero en el caso del Ministerio Público Fiscal, por eso lo quiero resaltar, me parece que la actitud que tiene es tremendamente valorativa en este sentido, porque en un primer momento nosotros pedimos estadísticas, y las estadísticas que ellos la tenían por departamento judicial, a pedido nuestro, la desagregaron y lo hicieron exclusivamente para el partido 9 de Julio. Posteriormente nos comunicamos con el departamento de capacitación y a través del doctor que está a cargo y luego de la Fiscalía General de Mercedes, llegamos a la posibilidad que el doctor Capurro hoy nos cuente acerca del funcionamiento de la Fiscalía y además sobre la ley de víctimas. Nos parece muy importante este tipo de acercamiento entre las instituciones y la gente. Una de las cuestiones fundamentales que valoramos y que tenemos como objetivo en la asociación es justamente acercar al Estado a la gente, que nos parece que está un poco lejos. Y bueno, estas actitudes como la del Ministerio Público Fiscal, agradezco personalmente al doctor Garrigues, que fue un poco el gestor de la posibilidad de la charla. Así que bueno, lo dejamos con el doctor Capurro, que nos va a comentar. Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, es un placer estar acá y cumplir una función, una actividad para acercarnos a la gente. En primer lugar, para decir lo que es una ayudantía fiscal. ¿Qué es una ayudantía fiscal? La ayudantía fiscal de 9 de julio comenzó a funcionar el 5 de diciembre de 2005 a raíz de una ley que se promulgó un año atrás, más o menos, en noviembre de 2004. ¿Qué establecía esta ley? Una descentralización de las oficinas del Ministerio Público. ¿Con qué objetivo? La idea era tener en las localidades que no son cabeceras departamentales, o sea que tienen una justicia de paz letrada, tener una oficina del Ministerio Público. ¿Para qué? Para tener una inmediatez con la gente, para tener una inmediatez con la víctima, para tener una inmediatez de los funcionarios con un lugar del hecho y con la producción de la prueba, para que la gente tenga una oficina del Ministerio Público en su localidad y no tenga tampoco que trasladarse a una cabecera departamental que, como es el caso de 9 de Julio, está un tanto distante de la ciudad de Mercedes. Entonces, bueno, las funciones básicamente de la ayudantía es tomar denuncias, llevar a cabo la IPP, la llamada IPP. ¿Qué es la IPP? La investigación penal preparatoria, que cuando se llega a la noticia de la comisión de un delito a través de una denuncia o de oficio por un acta de procedimiento, se abre una investigación penal. ¿Para qué se abre la investigación penal? Básicamente para dos puntos. Primero, comprobar si el hecho denunciado o que se tomó conocimiento es delito. Y segundo, para lograr establecer o determinar quién es el autor de ese delito. Debemos agregar previamente que delito es una conducta que está tipificada en el Código Penal argentino, que rige para todo el territorio nacional, que establece una pena. Si son conductas que están penadas por la sociedad a través del Estado desde ya. ¿Sí? Entonces, bueno, decía que se abría esa investigación penal preparatoria y esa investigación, esa instrucción, es lo que se lleva a cabo en la ayudantía. ¿Qué ventajas que tiene la oficina descentralizada en 9 de julio? Y si no estuviera hoy una declaración testimonial en un hecho delictivo, el testigo, para brindar una declaración frente a funcionarios judiciales, tendría que trasladarse a la localidad de Mercedes. Así de sencillo. Lo mismo para una audiencia, lo mismo para la producción de prueba local, producción de informes o producción de oficios. Entonces, el tener la oficina en la localidad
genere esa inmediatez y es con la gente que va a participar de ese proceso penal, ¿sí? Lo cual resulta obviamente que para la gente que le toca participar en un proceso por demás de ventajoso, ¿sí? También hay otra función que es la dirección de la policía. Nosotros tenemos en la ayudantía la dirección de la policía en función judicial, que es básicamente también todo este tipo de trámites, llamarlo de alguna manera, que hacen a la producción de prueba para esa investigación penal, ¿sí? Y otro es articular las medidas de coerción que se dicten respecto de un hecho, medidas judiciales propiamente dichas. Entonces, bueno, eso es básicamente el rol que tiene la ayudantía, donde una persona que ha sufrido un hecho puede ir a denunciar, puede ir a hacer, también hay un buzón anónimo en el caso de hacer denuncias por narcotráfico, por drogas, donde puede recurrir a la oficina y hacer una denuncia anónima. Eso es muy importante porque a veces se logran, un simple vecino pueda llegar a un dato que por ahí los organismos o las autoridades no lo tienen. Esa es otra particularidad que tiene la ayudantía. Obviamente que nosotros no podemos establecer en los actos procesales que están determinados por el código para que los tenga que llevar adelante el agente fiscal que está en Mercedes en forma personal. Hay actos que sí o sí tiene que llevar adelante el agente fiscal, ¿sí? Eso es básicamente lo que es el funcionamiento de una ayudantía. Se desarrolla, se lleva a cabo toda la prueba y se toman declaraciones testimoniales, se piden oficios, se piden informes. Toda la prueba que sea necesaria y que ordene, desde el minuto 1 la está ordenando el agente fiscal que está en Mercedes. Pero los funcionarios que la llevan a cabo y la practican a esa producción de pruebas se encuentran en la localidad, ¿sí? Otra cuestión también que no es menor es que estando en la localidad, con funcionarios radicados en la localidad, tengan un conocimiento de las circunstancias particulares, también de los hechos, de la gente, que quizás un funcionario, que uno se la transmite de manera directa a un funcionario que toma una decisión en Mercedes, pero uno la conoce del lugar, ¿sí? Cosa que por ahí parece sencillo, pero no es tan fácil para un funcionario que está alejado de la ciudad, que tampoco conoce la idiosincrasia del lugar y su gente. Este detalle no es menor para una oficina que funciona en la localidad. Ahora voy a pasar a hablar un poco de la ley de víctimas. Básicamente esto es una ley provincial, que es la número 15.252. Esta ley se ha puesto en marcha a mediados de este año. Y es una ley de mucha importancia, porque tiene aspectos centrales que no estaban regulados y agrega cuestiones que hacen a aumentar la participación de la víctima y su control en un proceso penal, ¿sí? La ley establece como principios rectores es la celeridad en los plazos, un abordaje integral en la cuestión. ¿Qué significa abordaje integral? La ley establece que se haga un abordaje integral teniendo en cuenta en cada caso la vulnerabilidad, a qué grupo vulnerable pertenece, o si pertenece a un grupo vulnerable, a qué situación social pertenece, a qué edad, a qué situación social se encuentra, a qué situación o preparación educativa tenga esa persona, que se haga un abordaje teniendo en cuenta toda esa particularidad que tenga esa víctima, en pos de mejorarla desde ya. También establece un tercer principio rector que es la gratuidad, en el aspecto de que cuando decida tener un rol activo pueda tener un acceso gratuito al procedimiento, ¿sí? Que ahora seguidamente le voy a pasar a detallar cómo se articula esto. Básicamente en principio establece concepto de víctimas. Esto es muy importante. Establece el concepto de una víctima directa, que es la víctima que ha sufrido el hecho, ¿sí? En su vivencia personal. Establece un concepto de víctima indirecta, que las víctimas indirectas son las personas allegadas
o familiares allegados a la víctima directa que ha sufrido un hecho, contempla esos allegados de la víctima, ¿sí?, que también están sufriendo un hecho traumático, ¿sí? Y en tercer lugar, contempla a las asociaciones civiles debidamente constituidas en determinados casos como son violación a los derechos humanos, violencia de género y femicidios, trata de personas y en cuestiones de medio ambiente, ¿sí? Le abre la puerta a este tipo de personas jurídicas a constituirse y participar activamente en el proceso, ¿sí? En este caso la ley contempla estos casos puntuales, ¿sí? Otro punto es que la ley, ¿qué viene a garantizar la ley? Viene a garantizar que las personas físicas o jurídicas víctimas, como lo mencioné recién, tengan asesoramiento, asistencia jurídica, representación y protección en su seguridad. ¿Cómo lo hace esto? A través de los objetivos que ya la ley plasma, que son, primero, reconocer y garantizar esos derechos que garantiza, que es asesoramiento, asistencia jurídica, representación y protección. Reconocer y garantizar esos derechos. Establecer políticas, la ley claramente dice establecer políticas para el ejercicio pleno y efectivo de esos derechos, que no sea una norma escrita, sino que se establezcan políticas para que se ejerzan plenamente y efectivamente esos derechos. Y otro punto de los objetivos es formular campañas de difusión en base a esto, básicamente a los derechos que tienen asignados las víctimas. Establece también derechos en general, que son, bueno, un trato digno, otorgarle las mínimas molestias a las víctimas durante el proceso, que la víctima tenga la posibilidad de ser asistida, que tenga la posibilidad de ser escuchada, y más adelante ahora lo voy a explicar, y que también tenga acceso a pedir protección por su seguridad, ¿sí? Luego, en lo que respecta a derechos dentro de la investigación penal, dentro de una investigación penal, la ley va a detallar, obviamente efectuar la denuncia, que se respete la intimidad de la víctima es algo muy importante, a recibir información sobre el proceso penal, a recibir información sobre la situación del imputado, ¿sí?, a tener acceso a examinar documentos, a aportar información y pruebas y a peticionar a las autoridades en caso de que crean conveniente tener alguna medida de coerción o de protección, ¿sí? Son puntos no menores que incorpora y expresamente habilita la nueva ley de víctimas, ¿sí? Establece la constitución de la víctima a participar en un rol activo como un particular damnificado, ¿sí? La víctima puede después de esta ley solicitar también que se revise la desestimación o el archivo de las actuaciones, porque muchas veces las actuaciones o terminan en una condena o en una absolución, pero quizás no lleguen al estado de imputar el delito a una determinada persona y se archiva o se desestima. Bueno, la víctima tiene la posibilidad de solicitar la revisión de esa decisión del agente fiscal, ¿sí? Puede ser escuchada también en lo que se llama la probation, o la etapa del proceso de suspensión de juicio a prueba, que es una parte que, teniendo ciertos requisitos como no tener antecedentes, el imputado puede tener una suspensión de ese juicio y el juicio no sigue adelante. Bueno, antes de que se tome esa decisión, ahora tiene que ser escuchada la víctima, ¿sí? Un detalle no menor. Como lo decía también, está la otra posibilidad de solicitar medidas de protección. Puede solicitar medidas de protección personal. Dentro del proceso, eso dentro de la investigación penal preparatoria. Ahora pasamos, dentro de lo que se llama el proceso de ejecución, o sea, el proceso, una breve reseña, el proceso penal está formado por una instrucción, la etapa de juicio y la etapa de ejecución. Es muy importante el rol que le asigna a la víctima en el proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque este rol de participación que amplía la ley a las víctimas se hace efectivo.
¿Por qué se hace efectivo? Porque luego de la ley, en la oportunidad de hacerle una denuncia, la víctima puede optar, tiene que ejercer una opción, si quiere ejercer ese rol activo en el proceso. ¿Cómo es esto? Uno le pregunta, ¿usted quiere ser notificada o quiere ser escuchada antes de que se tome una decisión respecto a determinados puntos? Y la víctima puede optar sí o no. Hay gente que le interesa participar activamente, hay gente que no, dice no, y que las autoridades resuelvan. ¿Cuáles son esas ocasiones que la víctima tiene derecho, por ejemplo, a ser oída? Bueno, todo lo que tiene que ver con medidas de coerción, cuando cesa una detención, una medida de coerción, cuando hay oportunidad que se dicte una salida transitoria, ¿sí? Cuando hay oportunidad de que se dicte una libertad, se resuelva una libertad condicional. En esos casos, la víctima, si opta por la opción de participar, tiene que ser escuchada antes de que se tome esa decisión, ¿sí? Directamente por el juzgado de garantías. La escucha antes de dar ese beneficio, ¿sí? Luego también tiene derecho a ser notificada, que esta es la parte que es importante, en los casos de cuando cesa la medida de coerción, cuando hay un cómputo de pena, también puede ser escuchada la víctima. Si bien la decisión va a ser propia del juez, ya tiene el parecer de la víctima. Y también en el cese de una medida de seguridad, ¿sí? O sea, medida de seguridad, decimos coerción personal contra el imputado, ¿no? ¿Qué pasa? Acá está el rol activo que se venía dando en los principios, en los objetivos de la ley, donde se tiene en cuenta qué opina la víctima. Es como decirle, ¿qué piensa usted? Mire, tengo una solicitud de salida transitoria o de cese de una medida de coerción, ¿y qué le parece a usted? Y ahí se tiene en cuenta la opinión de la víctima, cosa que por ahí hasta el momento no se hacía. No se escuchaba a la víctima, en un momento se enteraba que había salido o que tenía una salida transitoria y no fue escuchada la víctima. Hay un montón de particularidades que la víctima puede sumar, sus circunstancias de riesgo personales, que son muy importantes antes de tomar una decisión de este tipo. Entonces acá vemos que hay un rol activo determinado a que sí o sí tenga que ser notificada o que sí o sí tenga que ser escuchada en estas oportunidades, que no son menores, porque van a determinar de que ese imputado que se llevó un proceso en la cual ella fue víctima o él fue víctima y se llevó un proceso adelante, se tenga en cuenta al momento de que esa persona recupere la libertad o algún día pueda cruzarla en la calle. Entonces ahí se evalúa la situación de riesgo de la víctima para ver si puede a ver cómo estamos con esa víctima, si la estamos protegiendo o no, si la persona, el juez va a tener que determinar, luego de escucharla, si esa medida es conveniente o no es conveniente, o si le impone alguna restricción al imputado en ese caso, ¿sí? Hay otra cuestión que no es menor en este caso, que se crea una figura, obviamente que esto va a necesitar una articulación. Se crea la figura del abogado de la víctima a través de los colegios de abogados que tienen que capacitar y crear un registro de abogado de la víctima, y es ahí donde viene la parte del principio rector de la gratuidad. ¿Por qué? Porque van a tener que crear un registro los colegios de abogados de matriculados capacitados al efecto, donde la víctima pueda acceder para tener su asesoramiento, ¿sí? Y la asistencia jurídica. Esto no quita de que se pueda manejar con un abogado, con su abogado particular de confianza, no quita el rol y el trabajo del abogado para nada, pero bueno, la ley establece esto, que se tendrá que poner en práctica y ver en qué casos se aplicará puntualmente. Pero bueno, la ley lo establece como para cumplir sus objetivos de acceso y gratuidad, ¿sí? La ley así lo establece.
También, por último punto importante, lo que está creando es un organismo que es el Observatorio, que es de las víctimas, que es crea un organismo de monitoreo, de cumplimiento de la ley, de estadística y de desarrollo de la ejecución de los principios de esta ley, ¿sí? Para que, básicamente creo que está pensado para que no queden escritos y se hagan plenamente efectivos, ¿sí? En ese punto creo que está bueno que se cree un organismo de monitoreo cuando se cambia algo, como para que se controle a ver si se lleva a cabo, si es bueno, si hay que cambiar algo, si no hay que cambiar nada, si a la gente le sirve esto. Creo que el principal objetivo de esto es acercar, básicamente en general, es abrirle la puerta para que la víctima tenga una participación en el proceso. Porque muchas veces, ¿qué pasa? La investigación penal preparatoria se lleva a cabo, la víctima va a la oficina del Ministerio Público, pregunta cómo va la causa o qué novedad hay, pero ahora la ley le está dando un rol activo. Y si así lo desea, puede presentarse en la causa y tener un rol similar al del particular damnificado, pedir pruebas o pedir decisiones o resoluciones sobre la causa o celeridad, lo que estime conveniente, ¿sí? Esto es un detalle no menor e incorpora a la víctima al proceso. Primero para que ocupe un rol importante, activo, o simplemente para que se la escuche y sea notificada en decisiones importantes que se toman con respecto al imputado, ¿sí? En resumidas cuentas, para no agobiar, creo que eso es detallé los puntos esenciales de la ley, que es una ley muy importante, y creo que esta ley, bien implementada y cumplida, va a acercar a la gente a un proceso o a un rol que ve lejano, que ve que no entiende y demás. Ahora esta ley le amplía la gama de derechos y su rol, ¿sí? Doctor, le voy a hacer un par de consultas que estuve anotando, digamos, como para llevar algunas inquietudes que se pueden trasladar, ¿no? Y algunas serán un poco más técnicas y otras no tanto. La primera, digamos, es la víctima cuando se acerca en la IPP, se acerca a la ayudantía fiscal, tiene que saber de derecho. Si no tiene dinero, tiene que ir con un abogado. ¿Cómo hace? La víctima, y más a partir de esta ley, pero ya tenía, digamos, acceso a la información, ¿cuál es el comportamiento generalmente de la ayudantía con respecto a las víctimas? Nosotros tenemos que estar a disposición de la víctima, asesorarla, hablarle en un lenguaje que sea entendible y explicarle lo más entendible en un lenguaje menos técnico, pero que pueda entender lo que está pasando en el proceso y por qué se tomó esta decisión y por qué se tomó la otra decisión. No necesita para asesorarse, tiene que concurrir y saber qué está pasando con su IPP. El funcionario judicial está capacitado para evacuar la duda, ¿sí? Desde ya que siempre tiene el derecho a ser asistida por un letrado, pero para asesorarse y saber cómo va su proceso penal, en realidad los funcionarios tenemos obligación de explicarle de una manera y de cómo está su causa, como para que lo entienda y no tengan que traducir. Si después necesita hacer una petición a raíz de esta ley, también puede presentarse o podrá recurrir si se establece un abogado gratuito en algún momento. Pero para saber el estado de su causa y conocer cómo va y qué se hizo, los funcionarios judiciales estamos capacitados como para hablarle en un lenguaje que lo pueda entender, técnico, o que lo pueda entender y saber qué está pasando con su proceso. En el caso que la víctima sea un menor, ¿no? ¿Y cómo se procede en esos casos? Bien. Normalmente los menores, cuando son víctimas de delitos, recurrimos a su representante legal o sus padres, que tienen que
formular los actos procesales, formular la denuncia. Si tiene una edad para prestar declaración, prestará declaración asistido por sus padres. Si el menor normalmente va asistido con sus padres en todo momento, en su defecto tiene que ser asistido por un organismo como lo puede ser el Servicio Local de Protección y Derechos del Niño, para llevar a cabo el acto procesal. Muchas veces un menor también puede tener actos reñidos con los derechos e intereses de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué no? A veces los involucrados o los que están involucrados en el hecho delictivo son los propios padres. Entonces ese menor, ¿cómo se representa? Bueno, va a tener el servicio local que representa los intereses de ese menor, o asistido, si puede prestar declaración por la edad, puede representar los intereses de ese menor. Normalmente, cuando los padres no están involucrados en lo que se denuncia, van asistidos con sus padres. ¿Cuál es la diferencia entre el particular damnificado y la víctima, la ley de víctima? ¿Constituirse en una o la otra? El rol es asemejable. Ahora, actualmente, es asemejable y goza de todos los derechos que tiene el particular damnificado. A impulsar el proceso, a peticionar, a pedir pruebas, a ofrecer pruebas, a pedir celeridad. Estamos hablando de que actualmente goza de los mismos derechos, tiene las mismas facultades y derechos dentro del proceso, la víctima, está equiparable. Pero en el caso del particular damnificado, el juez puede no dar lugar. En el caso de la víctima... En el caso de la víctima no puede oponerse. Sí. Algunas preguntitas así de índole práctica para la ayudantía. Por ejemplo, tenemos muchos de la asociación, muchas preguntas, por ejemplo, con los hechos delictivos. Y entonces nos preguntan cómo hace una persona para sufrir un robo en su casa y ella entiende que hay una cámara pública y entonces quiere saber a dónde se piden las cámaras, cómo se piden para ver ese video, para ver si descubren la persona que cometió el ilícito. Bien, en teoría, la señora se acerca a la dependencia, vamos a suponer, a hacer una denuncia. Inmediatamente, el primer paso, que es el relevamiento del lugar y la inspección ocular que se realiza en la investigación, uno de los primeros pasos, tiene que decir si hay cámaras públicas o de monitoreos o privadas. Si hay cámaras, la misma instrucción policial tiene que hacer inmediatamente relevamiento de cámaras. Y ese relevamiento lo acerca con un detalle de las imágenes que ve y que no ve para la oficina judicial, ¿sí? Obviamente que toda información de utilidad en el momento de hacer la denuncia es muy importante, porque si al momento de hacer la denuncia ya manifiesta hay cámaras donde en la esquina enfrente un vecino tiene cámaras, ya el personal de instrucción ya cuenta con ese dato y no tiene que ir a fijarse si hay, ya puede ir directamente a recabar las imágenes, más trabajando en la urgencia donde el tiempo es vital, ¿sí? ¿Quiénes pueden denunciar? ¿Hace falta alguna característica en especial? ¿O quién se puede acercar a hacer una denuncia? La noticia criminis, lo que se llama noticia criminis, que llega a una dependencia judicial o dependencia policial, la puede hacer cualquier persona, ¿sí? Luego, obviamente que se le va a dar participación a quien es víctima de ese hecho, ¿sí? Porque si la hace, puede denunciar una persona X que no resulta ser víctima, sino que tomó conocimiento del hecho. Ya sea porque la propia víctima es renuente a denunciar o por diversas cuestiones personales que puede tener, quizás la víctima no hace la denuncia y bueno, otra persona, cualquier persona tenemos una obligación de denunciar ante la comisión de un hecho, ¿sí? Se abre la investigación y se determina, ya lo repito, uno de los objetivos es constatar de que el hecho ocurrió, de que el ilícito ocurrió. El otro es, si ocurrió, determinar quién es el autor del hecho. Esos son los dos objetivos principales. Ahora, la noticia criminis
puede llegar por distintos lados. Hoy hay una apertura del acceso a la justicia que se puede hacer hasta una denuncia por mail a la cabecera departamental, donde se genera un IPP con un simple mail manifestando un ilícito. La denuncia se puede llamar al 911, donde arranca de oficio la policía con un acta de procedimiento, ¿sí? En el caso que la denuncia sea contra personal policial, bueno, ahí ya se tiene que inmediatamente contactar con la ayudantía fiscal para hacer la denuncia, ¿sí? De todas maneras, el personal policial está obligado a darnos aviso a nuestro teléfono de guardia cuando hay un caso de esos, de que hay personal policial involucrado. Pero los accesos son diversos. Hay también posibilidad de acceder a denuncias por medio de la página del Ministerio de Seguridad. Hay posibilidad de hacer denuncias anónimas en un buzón de drogas en la ayudantía, por caso de drogas. El panorama de dar inicio a una investigación se ha abierto, y no solamente se hace en una sede judicial o se hace en una sede policial. Hoy el aumento de redes sociales, la llegada el uso de redes sociales de la población hace que también tengan acceso por la misma página del Ministerio de Seguridad a hacer una denuncia y se abre una investigación, porque eventualmente llegan denuncias efectuadas por la página del Ministerio. Obviamente que tenemos que chequear el hecho, y si tenemos un nombre o se identificó la persona, obviamente que vamos a citar a esa persona para que ratifique y declare en la ayudantía desde ya. Porque por ahí en una red social o en una página se hace un acotado raconto, y obviamente que no vamos a tener elementos para investigar. Entonces se cita a la persona, en el caso que se le dé a conocer, se cita a la persona para poder recabar la mayor cantidad de elementos de interés para llevar a cabo la investigación. Si la persona lo hace en una de esas plataformas de red del Ministerio o del Ministerio Público o del Ministerio de Seguridad y no se da a conocer, bueno, con los elementos que se tiene, se lleva adelante igual la investigación, con relevamientos vecinales, con declaraciones testimoniales. O sea, mínimos datos tiene que brindar, o sea, lugares del hecho o día de comisión tienen que brindarse para que nosotros podamos desandar el camino y reconstruir para atrás a ver qué pasó, reconstruir el hecho y ver qué pasó. Pero bueno, si se tiene acceso a hacer denuncias por distintos lados, por distintas plataformas, de distintas maneras, y toda persona puede denunciar si tiene conocimiento de un hecho, ¿sí? ¿En sede policial le pueden no tomar una denuncia? ¿Pueden negarse a tomar una denuncia? El sede policial no puede tomar una denuncia, siempre y cuando estemos hablando de que hay un ilícito penal, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que hacer una evaluación razonada, porque puede haber ocasiones de que una persona recurra a la comisaría porque no le cumplieron un contrato de alquiler. Y bueno, no, pero me estafó, no me pagó. Bueno, pero vamos a estar frente a un caso civil y de cumplimiento de contrato, y no ya una cuestión de que quizás penal como para dar la intervención y generar un EPP. ¿Por qué? Esto es importante saberlo, porque si se llegara a generar un IPP, vamos a suponer una averiguación de ilícito, a ver si se cometió un ilícito penal, por ahí la persona también va a estar perdiendo tiempo, porque va a estar detrás de esa averiguación de ilícito a ver qué le resuelven, y va a estar condenado a un archivo si es una materia civil, claramente civil. Si no está claro, la denuncia se tiene que tomar para ver qué ocurrió. Pero hay hechos, como todo, y claros, no tan claros, y de todo. Pero hay hechos que son claramente que pertenecen a otro fuero, o que tiene que demandarse a otro fuero, y se puede chocar con que, mire, lo suyo es un reclamo civil, no hay un delito penal por denunciar. Y hay grises. En los grises yo soy partidario de que se tomen las denuncias y se vea si corresponde o no. Lo que sí es verdad que si está claro, es mejor no hacer perder tiempo a la persona y generar una causa que no va a resultar un delito penal.
porque una causa penal que no es un delito penal se archiva, se desestima. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y pasó el tiempo, la persona quedó esperanzada en que se le resuelva, se desestimó porque no era delito y la persona terminó perdiendo tiempo de quizás recurrir a otro fuero y accionar. ¿Sí? Bueno, doctor, no sé si a usted le queda alguna consideración final, como para... No, agradezco la invitación. En cuanto a las posibilidades de tiempo, estoy disponible para acercarme a la gente y que la gente tenga dudas y me las acerque o me las transmita a través de la página de la asociación para poder evacuarlas. Estoy siempre disponible para lo que necesiten y evacuar todas las consultas. ¿Sí? Bueno, le agradecemos un montón la posibilidad que nos da de hacerlo llegar a la población los conceptos de la ley de víctima y un poco el funcionamiento, cómo funciona la Fiscalía. Seguramente en un tiempo más lejano vamos a intentar comunicarnos de vuelta para ver cómo resultó, porque la ley es nueva, la aplicación es nueva, para ver los resultados. Así que muchísimas gracias. Bien, no tiene por qué.